Una orden de cese al fuego que nunca se cumplió. El 24 de mayo, la Corte Internacional de Justicia le ordenó a Israel que detuviera de inmediato su invasión terrestre en Rafah. Esto como una medida para prevenir un genocidio, que es el caso que analiza la Corte. Pero el ejército israelí no frenó los operativos que tiene allí desde el 7 de mayo. Al contrario, en la noche del 26 de mayo, 2 días después de la decisión judicial, bombardearon un campamento de refugiados. Las llamas consumieron a decenas de personas y las cifras de muertos oscilan entre 28, según Médicos Sin Fronteras, y 45, según el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás. Anterior a este ataque, Hamás lanzó 8 misiles contra Tel Aviv en la primera ofensiva de largo alcance que tienen contra Israel desde enero. Lea Uriel y Janet Bustamante nos cuentan más de lo que ocurrió en el campamento de Rafah. Israel nuevamente en el ojo del huracán. 3 días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenara a Israel detener su ofensiva en Rafah, se produce un nuevo ataque que mató a decenas en un campo de refugiados. El Ministerio de Salud gazatí denunció que nunca antes en la historia se había empleado un número tan grande de herramientas de matanza en masa como está sucediendo ahora en Gaza. Por su parte, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos advirtió que no hay espacio seguro en Gaza. No puedo comentar sobre las bajas porque no hemos podido comunicarnos adecuadamente con nuestro equipo sobre el terreno. He visto imágenes, son profundamente perturbadoras y horrorosas. Creo que hemos sido claros más de una vez, no hay espacio seguro en Gaza. La condena internacional no se hizo esperar. Mandatarios de la Unión Europea se mostraron horrorizados por la matanza de civiles y exigieron una investigación que aclare lo sucedido. La Casa Blanca consideró que las imágenes tras el ataque son devastadoras y pidió medidas a Israel para proteger a la población. Por su parte, un alto funcionario de Hamás desmintió que en la zona hubiera combatientes de la milicia islamista. La afirmación de Israel de la presencia de hombres armados en el lugar de la masacre durante su ejecución es descarada y falsa. Además, es refutada por las imágenes de los cuerpos de los civiles mártires, incluidos niños y mujeres. La zona se encuentra al oeste de Rafah y está lejos de la zona de operaciones de Israel y su enfrentamiento con la resistencia. Sin embargo, Israel, que en principio habló de inteligencia precisa contra Hamás, ahora asume un accidente trágico. En Rafah ya hemos evacuado alrededor de 1 millón de residentes no involucrados. Y a pesar de nuestros mejores esfuerzos para no dañar a los no involucrados, desafortunadamente un accidente trágico ocurrió anoche. Según el Ministerio de Salud gazatí, ya son más de 36.000 los muertos en la franja desde el inicio de la guerra. Con este ataque, la pregunta es entonces, ¿qué pasó con el cese al fuego que ordenó la Corte Internacional de Justicia y por qué Israel no lo cumple? Esa es la discusión que daremos hoy en el debate de France 24. Para ello nos acompaña Lior Lucas, especialista en seguridad y Medio Oriente y director de Moked Bitajón, un centro de información en español sobre seguridad israelí. Él nos acompaña desde Eilat, en Israel. Y desde Santiago de Chile se conecta con nosotros Pablo Araya Zacarías, abogado, miembro para América Latina de la Comisión sobre Crímenes de Guerra, que hace parte de la Asamblea Palestina para la Liberación, o PAL, por sus siglas en inglés. Esta es una red de activistas pro-palestinos. Gracias a los dos por acompañarnos y gracias también a toda nuestra audiencia. Recuerden que leemos atentamente sus comentarios que nos dejan en las redes sociales con el hashtag eldebatef24. Y mi cuenta personal es @mariacleaguirre. Un saludo muy especial a quienes nos están escuchando mientras hacen sus diferentes actividades. Nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Lior Lucas, bienvenido al debate. Cuéntenos un poco esta primera pregunta. ¿Por qué cree usted que Israel no está cumpliendo con la orden de la CIJ? Bueno, Israel, primero y principal, antes que las órdenes de cualquier organización internacional, tiene su misión. Tiene su misión, tiene su compromiso con el pueblo israelí después de la masacre del 7 de octubre, después de entender que ninguna organización internacional justamente pudo asegurar y garantizar la seguridad de ciudadanos israelíes ese mismo 7 de octubre. Entonces tiene que actuar sola para
asegurar su propia defensa, como lo está haciendo, y por eso tiene que continuar. Y una de las misiones estratégicas es justamente mantener la seguridad del eje de Filadelfia, se llama Tzir Filadelfia en hebreo. El eje Filadelfia significa la frontera entre Egipto y la Franja de Gaza. En estos momentos se han descubierto muchos túneles, se han dicho al principio más de 50 túneles que están pasando desde Egipto hasta Gaza, y en esos túneles bastante grandes, pasan muchos armamentos para el Hamas y también el libre paso de líderes del Hamas y de miembros del Hamas, por lo cual todo esto tiene que estar bajo un control israelí para que no se pueda volver a ocurrir lo que pasó el 7 de octubre, y también tiene que seguir con su misión, que es el rescate de los rehenes. Todavía tenemos muchos rehenes secuestrados por el Hamas desde el 7 de octubre, y también entre las misiones está intentar destruir el ejército del Hamas como se lo conoce, el cual tiene su liderazgo, tiene sus batallones que todavía están escondiéndose justamente entre civiles, no solamente en Rafah, sino en otras zonas de la Franja de Gaza. Entonces, si no logra este tipo de misiones, este tipo de objetivos que tiene para ganar la guerra, el 7 de octubre lamentablemente se va a repetir. 5 años más, 10 años más, pero se va a repetir. Usted habla de los rehenes que tiene Hamas. En efecto, desde el 7 de octubre, este grupo secuestró a cerca de 250 personas, de las cuales se estima que todavía tiene en su poder a 120. Pablo Araya Zacarías, también le doy la bienvenida a usted al debate. Lior plantea que el operativo de Israel en Rafah es necesario para garantizar su propia seguridad, y lo que está haciendo es para garantizar su defensa y para defenderse de los ataques de Hamas que no vuelvan a ocurrir. ¿Qué opina usted? Muchas gracias. También buenas tardes. Me parece que el hecho ya de intentar seguir argumentando de que están asegurando su propia defensa escapa de toda lógica, sobre todo pensando que no es solo la Corte Internacional de Justicia quien ha dicho que existen muchas posibilidades de que se esté cometiendo un genocidio, sino que también lo ha hecho la Corte Penal Internacional, y sobre todo pensando en este caso el hecho de la defensa que señala Lior, ¿cómo se puede justificar con la matanza de más en la actualidad de 15.200 niños? ¿Cómo se puede justificar con la matanza de más de 10.000 mujeres? Es decir, en este caso, el que supuestamente existan más de 50 túneles entre Rafah y Egipto no justifican las matanzas en otros lugares, tampoco justifican las detenciones administrativas, los asesinatos que también se están cometiendo en Cisjordania, toda vez que no existe una relación lógica entre lo que plantea Lior y lo que efectivamente está desarrollando el Estado de Israel. Y esto en relación también al último ataque que ocurrió en el campamento de refugiados en la zona conocida como Tal al-Sultán, que según la Cruz Roja Palestina está ubicado a cerca de 2 kilómetros del centro de Rafah. Lior, según las autoridades, tanto las autoridades gazatíes controladas por Hamas como organismos internacionales, tal como la Cruz Roja, afirman que hay decenas de muertos y ellos son civiles. Incluso el primer ministro israelí y el IDF, que es el Instituto de Defensa y de Seguridad de Israel, afirmaron y reconocieron que dentro de los muertos había civiles y llamaron a esto como un trágico accidente. ¿Cómo explicar esto, Lior? Bueno, ¿cómo explicar? Es muy fácil. De todos los tipos de combates, más que nada cuando son urbanos y más que nada cuando el enemigo está utilizando y escondiéndose justamente entre civiles, siempre va a haber bajas civiles, bajas colaterales. Justamente eso está acentuado bajo las leyes internacionales. Y de hecho, hay que corregir muchas cosas, porque empezando que los bombardeos que se hacen y todos los bombardeos que se hacen y operaciones que se hacen del ejército israelí se hacen bajo inteligencia, se hacen siguiendo diferentes tipos de misiones. Y hay que entender, también se ha dicho ahora, justamente se ha pronunciado que
hay asesinatos en Judea y Samaria y no hay ninguna conexión, y no es real. Las operaciones que hay en Judea y Samaria son operaciones antiterroristas porque ahí también todas las semanas hay ataques terroristas, ya sea por terroristas del Hamas, ya sea por terroristas del Fatah, ya sea por terroristas de la Yihad Islámica Palestina y también por terroristas solos, se los llama, o lobos solitarios, aquellos que ven alguna ideología yihadista y toman un arma, ya sea un arma blanca o un arma de fuego, y salen a hacer un atentado. Entonces, no es correcto legalmente decir asesinato, sino que es justamente una reacción de una defensa o una reacción antiterrorista. Eso es para ser exacto también. Segundo, más que nada, el foco de operaciones en Judea y Samaria está ahora mismo en la ciudad de Jenin. Y la ciudad de Jenin es uno de los focos en los cuales está también la Yihad Islámica Palestina y también Hamas. A propósito, están sonando las alarmas ahora mismo. Al parecer, ataques de cohetes contra Eilat. Usted, en efecto, está en una ciudad que está ubicada hacia el sur de Israel. Esto es mucho más cerca de la Franja de Gaza de lo que está, por ejemplo, Tel Aviv y demás. Sí, pero volvamos sobre el tema de Rafah. Usted mencionaba lo que ocurre en Judea y Samaria, como usted lo llama, o Cisjordania, reconocido como territorio palestino. Volviendo a Rafah, usted habla que esto es producto de una inteligencia. Concretamente, el IDF habla de una inteligencia precisa. Pero si la inteligencia es precisa, Lior, ¿por qué mueren entonces civiles? Además, no solo en el ataque en la zona de Tal al-Sultán, sino en otros ataques que hemos visto por parte del ejército israelí. Bueno, la pregunta tiene que ser ¿por qué hay terroristas entre estos civiles? O sea, la pregunta es por qué justamente no se condena si hay organizaciones que son pro-palestinas, que les importa el pueblo palestino, ¿por qué no hacen las preguntas de por qué hay lanzadores de cohetes dentro de escuelas, dentro de mezquitas, porque hay terroristas escondiéndose debajo de hospitales, porque han utilizado y se ha demostrado, se han puesto todas las pruebas, que debajo de hospitales se han manejado centros de operación del Hamas y de la Yihad Islámica Palestina? Entonces, ¿por qué en el bombardeo de ayer se eliminaron 2 cabecillas de terrorismo del Hamas, 2 altos cargos del Hamas? Entonces, ¿por qué ellos están escondidos entre civiles también? ¿Por qué siempre hay civiles justamente cuando hay lanzadores de cohetes, cuando hay terroristas en esas zonas? ¿Por qué cuando los civiles palestinos quieren, y desde el principio de la guerra se ha visto que terroristas del Hamas han disparado a sus propios civiles para que no escapen de las zonas de conflicto justamente, porque no los dejan escapar, para mantener el control sobre ellos? Entonces, justamente es criticar el accionar del Hamas. Es imposible, cualquiera que haya estado en el combate urbano, cualquiera que haya estudiado combate urbano, sabe lo difícil que es identificar, porque lamentablemente también estos terroristas tampoco utilizan uniformes, se visten justamente de civiles, sabe lo difícil que es el combate urbano y más que nada cuando todavía hay civiles. Lamentablemente no hay ningún ejército del mundo el cual puede evitar bajas civiles y son todas lamentables. Lo que se revisa en la ley internacional es si esto es premeditado, o sea, si las bajas civiles son premeditadas. Por ejemplo, cada cohete, justo ahora sonó la alarma aquí en Eilat por al parecer un dron que fue lanzado. Justamente cada cohete lanzado del Hamas, de vuelta hay una alarma, disculpen, cada cohete lanzado del Hamas, cada dron lanzado de Hezbollah, que es deliberadamente disparado contra ciudades israelíes, es un crimen de guerra. Y es más, cada cohete lanzado del Hamas desde escuelas, desde mezquitas, desde centros civiles, es un doble crimen de guerra porque también están utilizando lugares civiles para lanzar estos cohetes. Entonces, justamente la pregunta tiene que ser no por qué hay bajas civiles en los bombardeos israelíes, sino por qué los miembros del Hamas están utilizando
a ciudadanos como escudos humanos y por qué se le está permitiendo, la comunidad internacional está permitiendo bajo estos actos que el Hamas continúe haciendo esto. Pues le traslado esta pregunta a usted, Pablo. ¿Por qué no hay un rechazo al unísono a que Hamas utilice escuelas, mezquitas, hospitales, tal como se ha aprobado para atacar a los israelíes, a pesar de que esto es un crimen también dentro del derecho internacional humanitario? En respuesta a la pregunta, efectivamente yo no tengo la experiencia que podrá tener Lior en combate urbano, pero sí tengo un poco más la experiencia en el tema del derecho internacional, espero, en cuanto a que el derecho internacional no solo protege la vida de los civiles, sino que el derecho internacional también protege los hospitales. Y hemos visto que Israel lo que ha hecho con los hospitales, vimos lo que hizo con Al-Shifa, hemos visto lo que ha hecho con los diferentes hospitales. Hoy día en Gaza no existe un hospital operativo. Y no solamente no existe un hospital operativo porque la gran mayoría ha sido destruido por el Estado de Israel, sino que también porque no tienen insumos para su funcionamiento. No existe petróleo, no existe electricidad. Vimos cómo personeros del gobierno cortaron luz, agua, electricidad, cortaron todo para efectos de que los hospitales no pudiesen funcionar. El derecho internacional protege a estas personas. Habla Lior del ejército, de la gran inteligencia que tiene el ejército de Israel, pero lamentablemente plantea a las autoridades cada vez que han asesinado civiles que ha sido un accidente. Hoy día, solo entre mujeres y niños, llevamos más de 26.000 accidentes. La justificación en cuanto a los escudos humanos, lo que ha señalado, no solamente ha sido desmentido a lo largo por las organizaciones internacionales de derechos humanos, sino que también por los mismos médicos que trabajaban en dichos hospitales, donde ellos planteaban que esos túneles no eran tales que jamás o cualquier organización que pueda ser llamada por alguien terrorista funcionaba en esas operaciones. Hemos visto el atentado, como muy bien tú señalabas, del día de ayer, donde solo habían niños y donde solamente habían civiles. Plantea que existían dos altas autoridades jamás, pero vale decir cuánto es el costo que tiene la vida de los palestinos para Israel. Y lo pudimos ver con las autoridades cuando nos trataron como animales, cuando nos han tratado que no vale nuestra vida. Y lo mismo lo podemos ver con el no ingreso de la ayuda humanitaria, que el derecho internacional es lo que más protege. La Corte Internacional de Justicia lo ha dicho. Hoy día Gaza se está muriendo de hambre. No solo el norte de Gaza, sino que también el sur de Gaza se está muriendo de hambre. Los médicos no pueden atender a pacientes. Existen más de 80.000 personas heridas de diversa gravedad y que lamentablemente por causa del Estado de Israel, que el derecho internacional opera solamente cuando le conviene, ya que como hemos podido ver no ha permitido el ingreso de ayuda humanitaria por ninguno de los tres frentes que se permite, y en las veces que han podido entrar los colonos que son parte de territorios palestinos ocupados se han dedicado a destruir cada una de las comidas para efectos de las comidas y de la ayuda humanitaria para efectos de que no pueda llegar lamentablemente al pueblo palestino, y donde no solo muera de hambre, sino que también muera porque no tiene derecho a una atención médica, donde han tenido que amputar partes de cuerpo a gente sin anestesia, donde hemos visto doctores llorando cuando han tenido que amputar partes a niños, y los doctores mismos se han puesto a llorar por el dolor que les causa la situación. Es decir, el derecho internacional en estos casos opera para Israel solamente cuando le conviene, pero olvida todo lo que está quebrantando el derecho internacional, y que no solamente lo dijo la Corte Internacional de Justicia, sino que también lo dijo la Corte Penal Internacional. Eso. No vamos a hablar por ahora de la CPI de la Corte Penal Internacional, ya que hemos dedicado varios programas al respecto. Concentrémonos entonces sobre la última orden de la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo organismo judicial de la ONU. Además de ordenar un cese inmediato al fuego en Rafah, la Corte le dio 3 órdenes más a Israel. La otra era mantener abierto el cruce, concretamente, que comunica a Rafah con Egipto, el cual Israel controla desde el 7 de mayo, cuando comenzó su operativo terrestre en esta región sur de Gaza.
La otra medida era tomar medidas efectivas para garantizar el acceso sin obstáculos a todas las comisiones de investigación que fuesen allí, ya fueran de la ONU o de otros organismos. Y por último, le dio un plazo de un mes a Israel para presentar un informe sobre el cumplimiento de estas medidas. Sin embargo, Pablo, hasta ahora, como usted lo ha dicho, se ha visto que Israel no ha abierto los cruces fronterizos, ni el de Rafah, que está bajo su control el 7 de mayo, como lo dije, ni el de Kerem Shalom, que ha estado permanentemente bajo su control. Y además, tampoco ha habido un cese inmediato al fuego. ¿Cuáles son las consecuencias que puede enfrentar en materia de derecho internacional, sobre todo teniendo en cuenta que la Corte no tiene ningún mecanismo ni ningún organismo para hacer efectiva esta decisión? Perdón, la pregunta es a mí o a Oliver. Sí, Pablo, adelante. Muchas gracias. En este caso, lamentablemente, como tú bien señalas, la Corte Internacional de Justicia son vinculantes son las decisiones que ellos tomen, pero no existe manera de poder llamarlas, de llevarlas a cabo, ya que ellos no tienen un órgano coercitivo para efectos de pedir cumplimiento. Sí se podría cumplir a través de que la ONU, a través del Consejo de Seguridad, solicite a las tropas de la ONU que lo cumplan, pero como lo hemos visto, lamentablemente el gran aliado que tiene Israel es Estados Unidos, quien le permite realizar todas estas atrocidades, no solamente contra el pueblo palestino, sino que también contra el pueblo libanés, también contra el pueblo sirio, y también lo ha hecho con Egipto. Hemos visto que no solamente existen territorios palestinos ocupados, sino que también existen territorios ocupados que corresponden a los altos del Golán. La misma ONU ha dicho en diferentes resoluciones que esos territorios deben ser devueltos, pero lo que refleja de mejor manera lo que es Israel es cuando vimos hace un par de días atrás al representante ante la ONU parado sobre el mismo estrado de la ONU, rompiendo la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué es lo que significa para Israel la Carta de las Naciones Unidas? Nada. ¿Qué es lo que significa Israel el derecho internacional? Nada. Y eso lo hemos podido reflejar y lo hemos podido ver. Hace muy poco Blinken salió señalando de que la Corte Penal Internacional no tenía jurisdicción sobre Israel. Y es cierto, la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre Israel en cuanto a lo desarrollado en dichos territorios, pero sí tiene jurisdicción sobre territorios palestinos, de todo lo que está haciendo sobre territorios palestinos, y es por eso mismo que la Corte Penal Internacional puede dictar órdenes de detención contra los mismos altos personeros de Hamas, ya que son nacionales de Palestina y que están ejerciendo, en la opinión de la Corte Penal Internacional, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Pues vamos al punto que usted mencionaba, Pablo, que usted afirma que Israel está por encima o se cree por encima del derecho internacional y que lo acata dependiendo de si le conviene o no. Lior, ¿usted qué opina frente a esta afirmación? Bueno, todo lo que ha dicho últimamente es falso, empezando que ha dicho, por ejemplo, los hospitales han sido destruidos y eso es falso. Justamente, por más que si un edificio civil es tomado como militar, como lo está haciendo el Hamas, que eso es el crimen de guerra justamente, Israel no bombardeó los hospitales. De hecho, la Yihad Islámica bombardeó uno de los hospitales por error y no Israel. Israel lo que ha hecho ha sido operaciones antiterroristas en las cuales ha tenido que entrar en las periferias de los hospitales, pero los hospitales siguen funcionando y de hecho Israel, el ejército israelí, ha hasta ayudado a reparar ciertas refacciones de ayuda para mantenerlos funcionando con electricidad, por lo cual es mentira. La ayuda humanitaria entra, de hecho están utilizando el eje de Be'eri, un nuevo eje, para que puedan entrar la ayuda humanitaria, ya que la ayuda humanitaria que pasaba por Rafah, controlada por el Hamas, había sido mantenida por el Hamas y el Hamas hacía reventa de esta ayuda, o sea, estaba vendiendo la ayuda humanitaria a sus propios civiles a precios estratóferos, los cuales los propios civiles han filmado, los propios palestinos filmaban mientras compraban la reventa del Hamas y se ha visto cómo también el Hamas ha disparado cualquiera que haya querido llegar a los camiones de ayuda humanitaria una vez que los ha capturado. Y ahora que Israel mantiene el control en el paso de Rafah, le pidió a Egipto que pueda pasar
los camiones de ayuda humanitaria por ahí y fue Egipto la que dijo que no. Y se están pasando por otros lugares las ayudas humanitarias. Está bien que hay públicos israelíes que sí están y no son justamente colonos, son familiares de los secuestrados, que hacen más de 200 días que están secuestrados y no se sabe absolutamente nada de una organización que sí se puede llamar terrorista, porque aquellas organizaciones que actúan bajo el yihadismo y empiezan a matar de manera sistemática, a hacer crímenes de deshumanización, es justamente lo que ha hecho el 7 de octubre el Hamas y lo que ha hecho todos los días. Y esto es un crimen de lesa humanidad justamente, y no se sabe absolutamente nada del estado de los secuestrados, y entonces esa es la indignación de los familiares y de aquellos que apoyan a los familiares, de que todos están recibiendo ayuda humanitaria, toneladas de ayuda humanitaria que están entrando por día, y sin embargo no sabemos absolutamente nada de la parte de los secuestrados. También los datos de los muertos se han... Disculpe, también los datos de los muertos son falsos y la misma ONU, que al principio apoyaba estos datos, se dio cuenta y los bajó a un 50%, y todavía de ese 50% no se sabe cómo han muerto y si son civiles y si no son civiles, la misma historia de siempre. Entonces, en fin, hay que tener todo esto en cuenta porque es muy fácil dar y comerse y creerse los relatos y todo ese tipo de cosas, pero cuando vamos a los hechos las cosas cambian mucho. Lior, pero esto justifica que Israel no esté cumpliendo con una orden que es vinculante de la Corte Internacional de Justicia, esto frente al cese al fuego 1 y 2, frente a permitir el paso por Rafah, que es la orden explícita de la Corte. Pero, a ver, Israel no está en contra de permitir el paso. Es justamente Egipto que no está interesada que se muestre como que está apoyando a Israel. Eso es primero. Segundo, Israel tiene todo el derecho de continuar, ¿ok? Tiene absolutamente todo el derecho de continuar, mientras tampoco el otro lado está regresando a los civiles secuestrados, cuando todavía continúa disparando contra Israel, porque no solamente, se dispararon 8 cohetes contra el centro de Israel, Netanya, Herzliya y Tel Aviv, pero todos los días se están cayendo también morteros en las cercanías de los kibutzim, o sea, en las cercanías con Gaza, y todos los días siguen habiendo enfrentamientos con terroristas de Hamas, ya sea en Jabalia y ya sea en la zona de Rafah. Entonces, ¿de qué cese al fuego estamos hablando? Que si entregan a los secuestrados y se puede hablar, perfecto. Sí, retomemos este punto que usted habla, y es el ataque de 8 cohetes por parte de Hamas en contra de Tel Aviv y 2 lugares más de Israel. Pablo, ¿esto acaso no justifica lo que plantea Israel de un derecho a la autodefensa frente a los ataques que continúan y frente a los secuestrados que todavía tiene Hamas en su poder? En mi opinión, lo que está señalando Lior, y disculpa que me desvíe solo un poco, él, como hemos podido ver, desconoce en gran parte el derecho internacional cuando se refiere al Estado de Israel, pero sí tiene el privilegio de poder hablar y decir que la gente de Hamas está cometiendo crímenes de lesa humanidad, que no existe un cese al fuego y que hay un constante ataque. Efectivamente, ayer hubo 8 ataques, 8 misiles supuestamente lanzados desde Rafah, pero eso no puede justificar que existen hoy día más de 500 doctores muertos, más de 147 periodistas, más de 197 funcionarios de la ONU, más de 340 profesores y más de 10.000 personas desaparecidas. No podemos dejar de olvidarnos que afortunadamente hoy existen diferentes formas de video. Los mismos funcionarios del ejército israelí suben todo lo que están realizando. Yo no sé si podemos justificar la matanza de la harina, porque eso también fue llamado un accidente. No sé si podemos justificar las fosas comunes que han sido encontradas, y solo discrepo en un punto en relación a lo que ha señalado la ONU. Tanto Francesca como Antonio Guterres han señalado claramente que lo que se está viviendo en Gaza no tiene ningún igual, que lo que se está cometiendo en Gaza
efectivamente es una destrucción lenta y que lamentablemente estamos viendo en vivo de todo el pueblo palestino. Israel ha Sí. hecho desplazarse de un lugar a otro al pueblo civil palestino, pero no por un tema de protección, por un tema de ataque. Ellos terminaron en Rafah, más de 1.000.000 y tantas mil personas, para efectos de ser finalmente vueltos a atacar por Israel. Son totalmente desplazados y lo único que vemos es lo que han dicho muchos personeros israelíes, es la destrucción total de la etnia y el pueblo palestino. Pablo, al respecto, el jefe de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que debe cesar el horror, como calificó lo que está ocurriendo en Rafah. Pero le pido que volvamos a la pregunta que le planteé. ¿Acaso los ataques de Hamás y el hecho de que siga manteniendo secuestrados bajo su poder no le da la razón a Israel del derecho a la autodefensa? En el caso del derecho de la autodefensa se refiere principalmente a efectos de pueblos ocupantes, que en este caso corresponde a Israel sobre Palestina, y en cuanto a los rehenes, han existido diversas conversaciones y llamados a los cuales Hamás ha estado principalmente de acuerdo a efectos de poder terminar con este ataque, porque no puedo llamarlo una guerra, este ataque de Israel sobre Palestina, para efectos de poder entregar los rehenes que existen, a efectos de que Israel cese el ataque sobre el pueblo palestino. Finalmente, y solo un pequeño detalle, la gente que yo he visto destruyendo las cosas que entran como ayuda humanitaria, nadie, ningún medio de comunicación ha señalado que sean la parte de los rehenes. Yo lo único que he visto a los familiares de los rehenes son aquellos que están protestando en Tel Aviv contra Netanyahu para efecto de poder pedir realmente un alto al fuego, porque como se han visto en las diversas conversaciones de paz que se han mantenido en Egipto, el alto al fuego va a permitir la entrega de los rehenes que se encuentran hoy detenidos por Hamás, lo que claramente yo no lo puedo justificar, ni puedo señalar que se encuentre bien, pero eso tampoco puede ser lógica la respuesta de la matanza de civiles, de la matanza de doctores, de la matanza de cualquier tipo de profesional, y sobre todo con el absurdo de que crean que un niño de 5 o de un niño de 6 años puede hacer algún símil de, como él le llama, terrorista, o puedan ser alguien que pueda causar algún daño. Sin embargo, las negociaciones de paz mediadas por Qatar, Egipto y Estados Unidos siguen estancadas. Lior, quiero preguntarle, antes hablamos que es muy difícil que haya unas consecuencias judiciales, ya que la Corte Internacional de Justicia depende en gran medida de las decisiones que toma el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero ¿qué consecuencias diplomáticas puede traer las acciones de Israel, sobre todo teniendo en cuenta que recientemente varios líderes europeos han rechazado estos ataques y le han pedido a Israel que respete el derecho internacional humanitario, como lo hicieron el presidente francés Emmanuel Macron, la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock, y también el jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell? Es muy curioso justamente que se pide este tipo de cosas cuando justamente cualquier país democrático y libre está bajo una amenaza, actúa justamente bajo estas formas de defensas. Hay que entender quién empieza la guerra, quién es el agresor, quién empieza a invadir poblaciones civiles israelíes. A mí me causa mucha curiosidad cuando dicen cada 5 minutos la palabra supuestamente, cuando no es supuestamente, es real. Cuando en todas las negociaciones que se han hecho hasta ahora, Israel ha estado dispuesto a liberar no capturados rehenes, sino terroristas que han tenido un pasado terrorista y han pasado bajo un sistema judicial. Israel estuvo dispuesta más de una vez, no solamente ahora en la ola de negociaciones que se ha hecho meses antes, en los cuales se han podido liberar algunos de los rehenes secuestrados, civiles inocentes, sino también años atrás, por ejemplo, cuando el soldado Gilad Shalit, que había sido secuestrado por Lior, pero Hamás, no ha fue respondido mi liberado. pregunta. No ha respondido mi pregunta sobre cuáles pueden ser las consecuencias frente a estos pronunciamientos de diferentes líderes. A ver, Israel puede estar bajo diferentes sanciones económicas, sanciones negativas. Eso es algo que sí puede pasar.
es un precio que puede ser que tengan que pagar o no. Pero cuando un país ha recibido el peor ataque terrorista de la historia moderna, si se lo compara también en proporción con el 9/11 de Estados Unidos, en proporción de territorio y cantidad de población que tiene Israel con Estados Unidos, estamos hablando de un ataque mucho peor, y también de la forma que se hizo el ataque, de la manera tan sádica que actuaron aquellos de las fuerzas, el Nukba. Entonces es un precio que también, si Israel va a tener que pagar, entonces lo va a pagar con gusto, porque primero que Sí. está su compromiso con la defensa de su población para que un 7 de octubre no vuelva a suceder. Lamentablemente hay que entender algo y remarcar que en 2014 se encontraron túneles de ataque, túneles que pasaban de Gaza a estos mismos Lior. kibutzim que fueron atacados el 7 de octubre, y justamente por tener miedo a este tipo de sanciones se hicieron operaciones militares muy cortas y no se hizo lo que se tendría que haber hecho, que era derrocar el Hamas. Lior, Hoy lo en día interrumpo porque nos pagamos el estamos precio. quedando sin tiempo y Sí. quiero darle 30 segundos a Pablo antes de terminar. Pablo, ¿qué consecuencias diplomáticas puede haber para Israel muy brevemente? En este sentido, lo que podemos ver es que Israel se está quedando solo en el mundo, que solo existe hoy día principalmente dos países que lo están sosteniendo, que son Estados Unidos e Inglaterra, y afortunadamente la gente y el mundo se ha dado cuenta de que no es una guerra que empezó Hamas, como mal dice Lior, sino que es una guerra que lleva 76 años. Creer eso es empezar a ver una serie de cualquier programa en la temporada 4, en la temporada 5, olvidándose las 5 Sí. primeras temporadas. Y Lo efectivamente tengo que lo que te digo. interrumpir, Pablo, porque nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, le agradezco a usted, Pablo Araya, y también a Lior Lucas por participar en este debate, y también a nuestras productoras Laura Garzón y Tania Herrera. Ustedes sigan conectados con nosotros.